¿Qué tal? En este video vamos a hablar sobre el incremento al salario mínimo, sobre las repercusiones que este tiene sobre nuestro salario diario integrado, nuestro salario base de cotización y las modificaciones que tenemos que hacer en consecuencia en nuestros aplicativos de ITSE y de SUA. Como sabemos, el salario mínimo tuvo un incremento del 12%, pasando de 248 a 278.80 para este 2025 el salario mínimo general, y en la frontera norte pasó de 374 a 419.88. El incremento del salario mínimo va a repercutir en nuestro salario base de cotización, el salario con el que nosotros damos de alta a los trabajadores en el Seguro Social. Primero que nada, debemos recordar que nosotros no damos de alta a los trabajadores con el salario mínimo. Es decir, yo no puedo dar de alta a un trabajador con el salario de 278.80 en ITSE porque me va a rechazar el movimiento. Si bien es el salario mínimo, ese salario no está integrado. Recuerden que en IMSS se paga el salario mínimo integrado con todas las prestaciones adicionales que le damos a los trabajadores. Para integrar el salario mínimo, recuerden que multiplicamos el salario mínimo o el salario del trabajador por el factor de integración y me va a dar mi salario base de cotización con el que yo voy a dar de alta a mi trabajador. El factor de integración mínimo, que contiene una prima vacacional del 25% sobre 12 días de vacaciones más mis 15 días de aguinaldo, es de 1.0493. Entonces, el salario mínimo ya integrado con prestaciones mínimas con el que yo puedo dar de alta a un trabajador en el Seguro Social para este 2025 es 292.54. Ningún trabajador puede estar dado de alta con un salario inferior a este. Entonces, si ustedes tienen trabajadores que ganan el salario mínimo, hay que hacer el incremento de salario, pues claro, directamente en su nómina, pero ante el IMSS también tenemos que hacer el incremento de salario, pero les recuerdo, en el IMSS vamos a hacer el incremento del salario diario integrado, el salario base de cotización, que como les repito, si tienen prestaciones mínimas va a ser de 292.54. Ahora, las modificaciones de salario, ¿cómo las vamos a presentar? Si ustedes tienen trabajadores que el año pasado estaban con el salario mínimo o estaban dados de alta con un salario inferior a 292.54, que es el nuevo salario mínimo del IMSS, les repito, nadie puede estar dado de alta con menos de ese salario. No se preocupen, el IMSS va a hacer las modificaciones por ustedes. El IMSS con fecha 1 de enero va a presentar la modificación de salario de todos los trabajadores que ganen menos de 292.54. Si el año pasado tenías el salario mínimo o si no tenías el mínimo, pero ganabas menos de 292.54, el IMSS en automático al día 1 de enero te va a hacer el movimiento. Tú no vas a tener que hacer ningún movimiento. Si tú pretendes hacer tu modificación de salario manual, ingresar a ITSE y presentar el movimiento, te lo va a rechazar, porque recuerden que no se pueden encimar dos movimientos el mismo día. Ahora, si ustedes van a presentar modificaciones de salario porque su trabajador quizá gana el mínimo, pero quizá su factor de integración es diferente, porque a lo mejor ya tiene más años de antigüedad, por consecuencia le tocan más días de vacaciones, y a lo mejor en vez de quedar su salario en 292.54 queda en 295 y ustedes ya hicieron su cálculo de integración correctamente, entonces sí, tienen que presentar manualmente su modificación de salario, pero con fecha del día 2 de enero, para que no se les encimen los movimientos. Y claro, si ustedes van a incrementar el salario de su trabajador mayor al mínimo, sin problema lo pueden hacer, pero recuerden que sería con fecha 2 de enero, para que no se encime su movimiento. Si sus trabajadores ganan arriba de 292.54, pues entonces no van a tener que hacer ningún movimiento porque no ganan el mínimo, están dentro del margen de la ley. En el aplicativo del SUA, la modificación del salario mínimo también va a ser muy sencillo, no van a tener que entrar a trabajador por trabajador y registrar el incremento, simplemente hay que actualizar las tablas de salarios mínimos. Al igual que en ITSE, les repito, si su trabajador
no va a ganar 292.54, porque quizás sí gana el mínimo, pero su factor de integración es diferente. Entonces sí van a tener que hacer su modificación de salario manual con fecha 2 de enero. Registran primero su movimiento en ITSE con fecha 2 y ya con su acuse de aceptación registran su movimiento en SUA. Es un procedimiento muy sencillo. Recuerden, si tienen 100 trabajadores, 200 trabajadores que ganan el salario mínimo, no tienen que hacer nada. El IMSS les va a hacer su incremento de salario y en SUA únicamente van a tener que actualizar su tabla de salarios mínimos y el sistema les va a hacer los incrementos. Comenzamos. Para hacer la modificación de salarios en nuestro SUA, lo único que tenemos que hacer es actualizar nuestra tabla de salarios mínimos. Aquí yo tengo una empresa que tiene trabajadores con salario mínimo, entonces vamos a hacer primero el cálculo sin actualizar la tabla para que vean cómo sale el reporte. Le voy a poner cálculos, pago global, aceptar. En este caso sería enero 2025, le doy calcular y generar. Aquí yo tengo mis trabajadores y dice salario diario 261.20, que era el salario mínimo integrado, el salario mínimo del IMSS del año pasado. Voy a cerrar y ahora voy a hacer el incremento en las tablas de salario mínimo. Me voy a ir a actualizar, salario mínimo, y fecha de inicio le vamos a poner 1 de enero del 2025 y vamos a poner el salario que nos corresponde. Aquí dice zona geográfica A, B y C. Recuerden que eso ya no aplica, únicamente es el salario mínimo general o en su caso el salario mínimo de la frontera norte. En este caso a mí me corresponde el salario mínimo general, que es 278.80. Le doy el tabulador y le doy actualizar. ¿Desea guardar la información? Sí. Sí. Aceptar. Salir. Me voy a pago global y vuelvo a hacer el cálculo. Enero 2025, le doy calcular y generar. Y miren aquí mis cédulas, sin yo haber modificado nada en la información de los trabajadores, me dice salario diario 292.54. Y acá me dice ISM, incremento de salario mínimo, fecha 1 de enero del 2025. El sistema hizo el incremento en automático. Cerramos la cédula y me voy a ir a trabajadores. Y miren, aquí yo no hice nada. El sistema solito me hizo el movimiento. Incremento de salario mínimo, 1 de enero del 2025, 292.54. No tuve que entrar a trabajador por trabajador a hacer el incremento. El sistema, al yo actualizar mi tabla de salarios mínimos, me hizo el cálculo. Y eso sería todo. Y bueno, esto sería todo. Recuerden que si tienen alguna duda, en la caja de información del video están nuestros medios de contacto. Esperemos que este video les haya servido. Muchas gracias.